En este material audiovisual presentaremos una serie de entrevistas realizadas a amigos y familiares para saber qué conocimientos tienen ellos acerca de la neuroeducación y las emociones. En la primera parte se presentarán las entrevistas, después se harán las respuestas a las preguntas que les hicimos y por último se presentan las conclusiones. Las emociones. Uy, pues las emociones en la mente no. Pues yo creo que se procesan en el cerebro. En la parte psicológica. Bueno, yo creo que las emociones son procesadas en el cerebro. Pues yo creo que las emociones se procesan en el cerebro. Las emociones se procesan en el alma. La mayoría de los entrevistados concuerdan que las emociones se procesan en el cerebro. Y es verdad, las emociones se procesan en el cerebro, que junto con el sistema límbico son los encargados de dirigir las emociones. Emociones tales como la tristeza, la ira, etc. Sí, la controla. Entonces sí se pueden controlar. Sí se controlan las emociones, pero no siempre. Bueno. Pues yo creo que no se pueden controlar porque salen como naturalmente, vienen naturalmente, pero sí se pueden como controlar las reacciones que estas causen en nosotros. Sí. Yo digo que no se puede tener un control total de las emociones ya que son innatas. Tal vez podemos minimizarlas o maximizarlas dependiendo pues de la situación que estemos pasando. Diría que sí, porque uno pues es el que da el paso para saber qué está bien y qué está mal en uno, y si uno puede, digamos, estar muy triste y controlarse, o sea, saber manejarse. Las emociones no es posible desaparecerlas. Lo que se puede aprender es a temperarlas, a controlarlas. Creo que eso le hace mucha falta a nuestra cultura, que es muy emotiva. La mayoría de las personas en esta pregunta responden que las emociones no se pueden controlar. Y tienen razón, las emociones no se pueden controlar, puesto que son reacciones que uno tiene al instante por algo que nos ocurre. Neuroeducación. Uy, pues el neuro, pues no sé, tiene que ver también como con el cerebro, con la cabeza, con la mente. No, yo creo que es como educar las emociones, aprender a educar lo que sentimos, pero pues desde la conciencia de uno. Neuroeducación. ¿A qué le suena esa palabra? La parte psiquiátrica, un médico psiquiátrico. Pues que es una técnica para que las personas puedan aprender y pues como desarrollarse. Neuroeducación es todo lo que tiene que ver con desde la mente, lo que se programa, lo que se piensa, lo que se construye. Los participantes en esta encuesta, en esta pregunta en específico, mostraron cierta dificultad para responderla. La neuroeducación es una ciencia que fusiona los conocimientos de la psicología, la neurociencia y la educación, y tiene como propósito optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sentimientos, por ejemplo, los sentimientos, usted siempre tiene sentimientos diferentes en cada momento. Entonces, digamos, si usted está haciendo, por ejemplo, un trabajo del colegio y por ejemplo se le murió su mamá, usted tiene un sentimiento ahí maluquito y no se va a poder concentrar como en este. Influye mucho porque, digamos, si sienten rabia, luego ya no van a querer seguir aprendiendo y pues esto los va a retrasar un poco. La metodología, dependiendo la metodología que someta el psiquiatra para obtener lo que él busca, el rendimiento académico. Yo digo que los sentimientos influyen debido al uso que se les dé a ellos por parte de las personas pues que realicen este tipo de actividades, no sé, pues con los niños. Creo que mucho, porque cuando uno está pues muy triste o desmotivado, como que uno no deja de pensar en lo que la pone así,
y no pone cuidado en las clases, no está atento y pues la verdad no es mucho lo que se le quede. Bastante. Y no solamente en los niños. Particularmente con los niños, porque los niños aprenden a la medida que se enamoran, que quieren, que se les instruye para querer eso. Cuando a usted nunca le vinculan afectivamente con un proceso cognitivo, un proceso de aprendizaje, es mucho más complicado. Como bien lo vimos en la entrevista, las personas lo tienen bastante claro que las emociones son esenciales y fundamentales para el aprendizaje, y más aún si son positivas. Lo que nos están mostrando las investigaciones es que los circuitos nerviosos vinculados con las emociones están soportados en los cognitivos. Luego de una emoción hay un comportamiento y lo que podemos hacer para modularlo es implementar lo que sabemos sobre el cerebro. Conforme entre, digamos, que sea por lo menos consciente de qué es la neuroeducación y que pueda entender qué es. ¿A qué edad Yo creo que por lo menos un niño de 12 años hoy en día ya puede entender qué es y ya puede aprender conceptos de eso y aplicarlos. Yo creo como que desde que los niños empiezan como ya a hablar, a interactuar como con el mundo exterior, las personas que ya empiezan a recibir como incentivos o algo que causa que sientan y que tengan emociones. De los 5 a 10 años. Diría desde que el niño empieza a tener uso de razón y desde que empieza a formarse como persona, digamos, en una institución educativa. Creería que desde que uno está en primero, por ahí a los 6 años, porque desde que uno está chiquito empieza a repetir las palabras, entonces ahí ya se va creando como una experiencia y los niños pues ya como a los 6 años uno ya tiene como una retentiva. Hay unos estudios que dicen que la primera infancia entre 1 y 5 años. Si bien lo vimos en las entrevistas, la mayoría de las personas coinciden en que se debería aplicar en los primeros años de infancia y tienen mucha razón. Una de las investigaciones recientes acerca de neuroeducación ha arrojado que se puede aplicar hasta el final de la adolescencia. Sin embargo, se ha comprobado que si la neuroeducación trabaja desde la primera infancia, los niños tendrán buena salud y se desempeñarán mejor en lo académico y en el manejo de las finanzas. Por ejemplo, una de las cosas más impactantes que suceden en el cerebro de los adolescentes es el desarrollo de habilidades sociales, razón por la cual se sienten más motivados para aprender en pares y esto se puede influir en la estrategia de enseñanza del profesor y romper el esquema del aula. Pues huevón, que ayudaría a acabar el problema, ¿no? Ayudaría a acabar el problema que ellos tengan y pueden llegar adultos a lograr un manejo de las emociones. Pues yo creo que pues en esa disciplina deben existir varias técnicas para enseñarle a los niños desde pequeños a que se concentren, a que aprendan más rápido, a que entiendan bien las cosas. Con terapias ocupacionales. Pues esta podría servir de buena forma a los niños, ya que por medio de esta se les puede como ayudar a mejorar digamos dichos problemas. Sin embargo, si no se tiene como una educación adecuada sobre cómo pueden ser manejadas, pues podría traer graves consecuencias. Pues yo creo que los niños, lo que hacen con los niños es como pues aumentar su retentiva y crear como el espacio que necesita el cerebro para aprender y como darle, o sea, llevarle, como hacerlo de diferente, con dinámicas, cosas así que los niños puedan entender más. Bueno,
no soy un conocedor de eso, pero sé que se ha trabajado mucho en esa dirección, que la ciencia viene haciendo unos importantes aportes a eso, para, si no resolver todas las dificultades que tienen este tipo de jóvenes, por lo menos tratar de que se superen en alguna medida. Si bien la neuroeducación es un tema bastante reciente y que muchos no tienen ese conocimiento amplio acerca de ello, saben que el maestro es el motor, lo fundamental para el proceso de cualquier estudiante, de cualquier niño. Entonces, la puerta de entrada para llegar a un niño con desarrollo atípico no es el pequeño propiamente, sino el maestro. Él debe saber que en el proceso de neurodesarrollo y todo lo que se está estimulando a diario, algunos docentes que en sus aulas tienen niños con déficit de atención y quieren atenderlos, se les sale de las manos, ya que ellos no entienden qué es lo que genera realmente esa situación. Con todo lo visto anteriormente, podemos concluir que la neuroeducación sirve para garantizar el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y además que es necesario que vayan acompañados de una actitud básica, es decir, la pasión o emoción por aprender. Esto se puede conseguir teniendo en cuenta los últimos avances que ofrece la neurociencia. Además, hoy en día, padres de familia, educadores y toda la comunidad educativa tiene a la mano la posibilidad de empezar un proceso de transformación e innovación en la educación que sea fundamentado científicamente y sostenible en el tiempo. También la aplicación de la neurociencia en el ámbito de la enseñanza puede realizarse de distintas formas, pero siempre atendiendo a la diversidad y a la singularidad de cada estudiante para trabajar con toda la riqueza que permita el aula.